nada imposible para ti, Señor. Lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Confiamos, Señor, que estás con nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden darle palmas a Cristo Jesús nuestro Señor? Denle palmas al Señor con toda su fuerza. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es real, Dios es justo. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 al verso 18. Lo leeremos en el poderoso nombre de Cristo. Sabemos que ese nombre es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 en adelante: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ponga atención al verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús, el Señor. Si bien es cierto, los problemas que se nos presentan día a día muchas veces son difíciles, también es cierto que con cada uno de ellos, con cada uno de esos problemas, Dios tiene un propósito. El Señor Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Él no nos lo ocultó. Pero aquí en este pasaje usted puede ver que el Señor declara: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que Dios reconoce que hay tribulación momentánea. La Biblia habla de la gran tribulación, pero esa no la vamos a pasar nosotros si nos santificamos. Pero la leve tribulación Dios la usa para formarnos, para que nuestro carácter se moldee al carácter de Cristo. La leve tribulación Dios la usa para que nosotros podamos confiar en Él, podamos poner nuestra fuerza en Él, porque la nuestra siempre va a ser insuficiente para poder salir de los problemas y de las luchas, de los desiertos, de las adversidades. Fíjense de que el Señor Jesús nos advirtió y dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos ocultó que tendríamos problemas, pero usted tiene que entender que en cada dificultad hay un propósito. Yo recuerdo que hicimos un viaje con el hermano Oscar hace algunos meses, porque íbamos a revisar el Coliseo de Copán para poder tener un evento donde muchos jóvenes recibieron a Cristo, de hecho. Pero cuando nosotros fuimos a revisar ese Coliseo, un viaje que dura solamente 2 horas, cuando mucho, salimos de acá como al mediodía y regresamos más o menos a las 2 de la mañana con el hermano. Se nos puncharon varias llantas, nos detuvimos allá en el camino, conocimos a un pastor, hasta estuvimos un ratito esperando que en una iglesia nos auxiliara el pastor al terminar su servicio. El asunto es que aquella adversidad llevaba propósito. Una pareja recibió a Cristo en la llantera, donde nos atendieron a altas horas de la noche, porque el pastor al que le pedimos auxilio conocía al llantero. Y nos ayudaron, y ahí habían 2 personas más. El señor que cuidaba la llantera recibió a Cristo ahí, juntamente con la señora, que entiendo que es la compañera de hogar de él. Pero le voy a decir algo, había propósito. Y quizás nosotros pudimos en algún momento pensar, nos equivocamos, fallamos, algo no hicimos bien, algún cálculo no lo hicimos correctamente, pero Dios tenía un propósito. Lo que nosotros pudimos haber visto como una adversidad humana,
Dios lo estaba viendo como una oportunidad. Porque si no se nos arruinan las llantas, si no se nos arruina el carro, nosotros no hubiéramos encontrado a esa gente, no se les hubiera hablado del plan de salvación y sus nombres no se hubieran escrito en el libro de la vida. Había propósito. En cada adversidad, usted y yo como hombres de Dios, ustedes como mujeres de Dios, tenemos que tener una visión en Dios clara y poder ver la adversidad como una oportunidad, ver la adversidad como Dios la mira. Porque Jesucristo allá en la cruz del Calvario no tuvo una visión humana, tuvo una visión que la Biblia dice aún que pongamos la mirada en Él. Y dice así textualmente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, oiga bien, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio. O sea que Él entendió que en medio de lo oprobio había propósito, un gozo que se puso frente a Él, alguna visión donde Él miraba su rostro y el mío con un gozo eterno por la salvación. Entonces Él sabía que había propósito. Ahora, nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento, ni deslizarse por la vida sin problema, pero en medio de cada problema también hay una salida apuntada por Dios en su santa palabra, porque el Señor Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Los desiertos muchas veces llegan a las vidas con un propósito y es desensibilizarnos. Hay gente que Dios los mete en el desierto porque no son sensibles a la voz de Dios. Usted tiene que entender eso. En los desiertos Dios trabaja el alma de la gente. Hay gente que está en los hospitales, hay gente que está en los intensivos de los hospitales, pero Dios tiene un plan, hablarles a sus corazones en esos lugares. Hay gente de que mientras tiene salud se mantiene de discoteca en discoteca, de fin de semana en fin de semana fuera de Dios. Se mantienen en situaciones que no agradan al Señor. Pero cuando Dios les quita el privilegio de la salud, cuando ellos pierden ese privilegio, entonces están en una cama de un hospital viendo el techo y se acuerdan que más arriba hay un cielo donde gobierna Dios. Entonces esa adversidad les sirve para meditar en que no son eternos y que necesitan poner su mirada en Cristo. Hay enfermedades que Dios las permite para que puedan acercarse a Dios las gentes. Hay gente de que no lo ha entendido, pero aún está escrito en el libro de Oseas, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vea qué tremendo. Dios habla que va a llevar al desierto, pero habla que le va a hablar al corazón. Está hablando de su pueblo, está hablando de gente que Él necesita meterla en el desierto porque ahí son sensibles a la voz de Dios. Usted puede examinarse a usted mismo. El estado sensible del corazón no es el mismo cuando hay abundancia como cuando hay escasez. Cuando hay abundancia, la invitación del pastor se vuelve como inoportuna, porque tal vez es momento de ir a gastar el dinero y poder ir de paseo y el pastor llega a invitar a una reunión cristiana. Entonces la gente mira como inoportuno aquello cuando Dios lo que está haciendo es un llamado. Entonces es necesario que la gente padezca, que la gente entre en el desierto para acordarse que necesitan que Dios les ayude. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 4 verso 12, porque el fuego de la prueba no podemos evitarlo, y aquí nos explica en 1 de Pedro capítulo 4 verso 12 y verso 13 cómo es este asunto. Porque si usted no se prepara para la prueba, usted en la prueba puede quedar postrado ahí mismo. La Biblia nos muestra que los que cruzaron en el desierto y murmuraron en el desierto no llegaron a la tierra prometida. Entonces las pruebas, los desiertos, las aflicciones, los padecimientos, las tribulaciones, tenemos que aprender a cruzarles. ¿Sabe por qué? A cruzar esas adversidades para que podamos llegar a la tierra prometida en victoria. 1 de Pedro 4 del 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Oigan eso, gran alegría. Antes de hablar de gran alegría, habla del fuego de prueba. Habla de ese fuego de la prueba que usted y yo tenemos que atravesar. Usted tiene que entender que la prueba produce paciencia. Y esa paciencia es buena, porque con paciencia se aguardan a las promesas de Dios y se esperan los cumplimientos de los planes divinos. Ahora, qué tremendo es que el Señor nos advierte y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Usted tiene que familiarizarse con las pruebas, familiarizarse con esos procesos, porque después de una prueba viene un ascenso. Cada vez que usted era aprobado en su colegio, en su escuela, usted iba a subir de nivel. En Dios es igual. Pero si usted es probado, pero usted reprueba, tiene que ir a la repetición de la prueba, porque no la pasó. Si usted, amado, no pasa la prueba, entonces Dios le someterá nuevamente hasta que aprenda. Porque aquí habla incluso que no hay que sorprenderse. Y habla que es un fuego de prueba. No es fácil, claro que no es fácil. El fuego quema, el fuego fatiga, arde, el fuego hace sentir desesperación, incomodidad. Pero el fuego de la prueba de Dios es para formarnos. Nosotros somos los vasos, Dios es el alfarero. Y déjeme decirle que los alfareros utilizan como herramienta el fuego para poder moldear. El fuego lo utilizan para poder establecer aquella forma que se pueda mantener firme. El fuego es necesario para poder moldear. Ahora, usted y yo, mis amados, tenemos que entender esto. Porque a la gente solamente le gusta el gozo con gran alegría, pero para llegar ahí, primero es necesario pasar por el fuego de prueba. Y este mensaje a la gente quizás no le gusta mucho, porque a la gente generalmente le gusta que le hablen de la tierra prometida. Y claro, Dios nos habla en su palabra, pero usted tiene que entender que para llegar ahí, usted tiene que ser probado. Tiene que pasar por el proceso. A la gente solo le gustan los sucesos, pero para llegar a sucesos de bendición hay que pasar por procesos de transformación. Esto es tremendo. Aún Cristo, la Biblia enseña que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vea qué delicado lo que atravesó nuestro Señor. Y aún dice la Biblia que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si usted no padece, no aprende obediencia. Yo he tenido padecimientos que por medio de ellos Dios me ha enseñado a obedecerle, a mantenerme firme, a confiar. Y cada vez puedo darme cuenta cómo la madurez que Dios nos está dando es más grande. Y las pruebas cada vez las podemos sobrellevar. Oiga esto, hicieron una prueba, un ensayo, y pusieron a un hombre viejo y a un hombre joven. Y empezaron a lanzarle algunas cosas al cuerpo que no los iban a dañar mucho, pero que iban a medir la resistencia. Ponga atención a esto. Y pudieron darse cuenta que el hombre joven, cuando le tiraban, creo que eran como balones, y le tiraban cosas al cuerpo, lo desestabilizaban más fácilmente que al hombre viejo. El hombre viejo tal vez aparenta debilidad por su aspecto, pero cuando le estaban tirando al hombre joven, rápido se debilitaba y lo desestabilizaban de una manera más rápida que al hombre viejo. El hombre viejo tenía más resistencia. Y se dieron cuenta que la razón era porque el cuerpo del hombre mayor está más acostumbrado a las cosas de esta vida, es decir, al desgaste. El cuerpo del hombre viejo está más acostumbrado al desgaste que el cuerpo del hombre joven. Entonces, cuando no se está acostumbrado al desgaste, entonces cualquier cosa lo tambalea. Pero cuando uno está acostumbrado a afrontar situaciones difíciles, entonces se crea una resistencia. Está el tema de los callos, ¿verdad? Esa protuberancia que aparece en las manos de los hombres que trabajan fuertemente. Yo le he dado la mano
a hombres que tienen aún gruesa su mano de tanto trabajar fuertemente. Pero oiga esto, ya hay resistencia ahí. Dele la mano a alguien que todavía no ha pasado por ese proceso, fragilita la mano. Entonces se vuelve más fuerte. Oiga esto, qué tremendo es que dice la Escritura que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Es decir que Jesucristo mismo fue procesado. Fue procesado. Si usted pretende vivir un evangelio light, un evangelio express, donde no hay proceso, no espere sucesos que le alegren grandemente. Porque a la gente generalmente le fascinan esos sucesos de bendición y de alegría y de gozo, pero antes hay que pasar por el fuego de la prueba. Por ahí se menciona la frase, hay que pagar el precio. Y no es el precio de la salvación, es el precio de la bendición y de la tierra prometida. El pueblo de Israel, para llegar a Canaán, el viaje no era más de 6 meses los que se tenían que demorar. Pero como ellos murmuraron, como ellos fornicaron, se sentó el pueblo a comer y a beber y a jugar, dice la Biblia, y cometieron una serie de cosas en el desierto, entonces aquel viaje que no era más de 6 meses, se convirtió en 40 años. ¿Cuánto tiempo dura el desierto? Lo define usted. ¿Cuánto tiempo va a pasar por la prueba? Lo define usted. Entre más rápido usted aprenda, más rápido le van a promover. Significa que el fuego de la prueba que pasó nuestro Señor fue para llevarlo a una especie de graduación, porque aquí enseña que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue una graduación, diga conmigo, fue una graduación. Fue una graduación a la que fue llevado después del padecimiento. Mire, cuando Cristo está en aquel lugar donde, cuando fue transfigurado y llegó Moisés y Elías, vea qué tremendo eso. Sus vestidos se transformaron, resplandecieron, el Señor se llenó de luz. Oiga esto, preste atención a ese escenario. ¿Qué ocurrió ahí? Llegó Elías y Moisés. Elías, en cierta manera, representante de los profetas. Moisés, representante de la ley. Acuérdese que Cristo venía a cumplir la ley y los profetas. Pero cuando Él está ya en el nivel donde ha agradado a Dios, vea esto, ocurre que llegan ellos y Él recibe una especie de graduación, porque aún sus vestidos resplandecieron y estaban ahí presentes Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Cuando usted piensa en prueba, ¿en qué hombres de las Sagradas Escrituras usted piensa? Cuando usted piensa en pruebas tremendas, hay un hombre que es el hombre bandera y ejemplo para pasar las pruebas. Vamos a ver si alguien se recuerda. Pablo es uno, pero hay uno en el Antiguo Testamento que era oriental. No, Jeremías también, es que todos los hombres fueron probados. Pensar en las pruebas de Jeremías, en las de Pablo, qué tremendo. Pero hay uno, y al que me quiero referir es a Job. Y vamos al libro de Job en el capítulo 1, verso 14. Esos nombres que mencionaron son hombres que fueron procesados fuertemente. Y cada uno de ellos tiene un proceso tremendo que al estudiarlo sacamos un bagaje hermoso de la palabra. Ahora, aquí en el libro de Job, ese hombre fue probado de una manera fuerte, usted conoce la historia, pero vamos a ver los detalles. Y dice en el verso 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, pero vea lo que dice a continuación: y se postró en tierra y adoró. ¡Qué tremenda enseñanza! No dice de que murmuró, dice y se postró en tierra y adoró. Había perdido bienes, empleados, es decir, colaboradores, y aún sus hijos. Pero este hombre dice que se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el verso 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La versión Jerusalén, el verso 22 lo dice de esta forma: en todo esto no pecó Job, ni profirió la menor insensatez contra Dios. Alguien podría decir: ¿cómo Dios permite que en una prueba de un hombre mueran hijos? Ponga atención a esto. Los hijos de Job no eran buena ficha. Estaban comiendo y bebiendo vino, enseña la Escritura. Eran borrachos. Y Job también, si usted lee bien la Escritura, Job hacía sacrificios y decía: no sea que hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Es decir, que sabía que eran de corazones malos. Entonces, en la prueba de Job se van todos esos. Y si usted ve, los buenos mensajeros fueron los que quedaron con vida. Los que murieron fueron otros pastores que estaban trabajando con ovejas. Murió mucha gente, pero los buenos mensajeros quedaron con vida. Ahora, qué tremendo es que en medio de la prueba Job se postra a adorar a Dios. Qué tremenda enseñanza. Hay gente de que cuando pasa un desierto, una prueba, una adversidad, lo que hace es murmurar de Dios, y así no se pasan los desiertos. Los desiertos se pasan alabando al Señor. Y yo le puedo dar testimonio que yo lo he practicado esto, mi amado. Por la gracia de Dios no he perdido ningún hijo ni ninguna hija. Pero sí he pasado situaciones difíciles, donde hemos tenido dificultades para estar reunidos. Y le voy a decir algo: en medio de eso, yo no he tenido que murmurar, no he tenido en mi corazón el querer murmurar de Dios. Al contrario, es cuando más he servido a Cristo. Es más, los momentos más difíciles es cuando los mensajes han sido con mayor vehemencia y con mayor entrega y con experiencia del mensaje mismo. Ahora, ¿qué hace usted en medio de la prueba? ¿Se postra a adorar a Dios? ¿O lo que hace es alejarse de Dios? Porque hay gente que en medio de la prueba lo que hace es no congregarse, no adorar, no leer las Escrituras, no buscar el rostro de Dios. No lo hacen, se alejan. Y lo que hacen es prolongar la prueba todavía más. 40 años la prolongó el pueblo de Israel, una prueba que era para 6 meses, hermanos. Entonces usted y yo tenemos que entender que Job es un modelo a seguir. Job es un hombre que Dios lo usó grandemente para darnos una muestra de que perdió hijos, perdió bienes, perdió colaboradores para sus negocios. Pero aún así, este hombre, cuando pierde de lo más preciado, él dice una frase que a mí me impacta. Y es cuando él declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué entendió este hombre? Que no tenía que enamorarse de nada de esta tierra, ni de hijos, ni de bienes, ni de posiciones, sino que enamorarse de aquel a quien él estaba bendiciendo. Él lo entendió.
porque perdió todo prácticamente. Aún este hombre llegó a un nivel donde se rascaba con un tiesto. Llegó a un nivel donde su mujer llegó a murmurar terriblemente de Dios y lo invitó a blasfemar contra Dios y a morirse. Pero Dios miró que en él no había despropósito contra la presencia de Dios. Qué tremendo es, mis amados, que Dios nos indica cómo se pasan estas tremendas pruebas. Atribuir despropósito a Dios es pasar por alto que en medio del proceso Dios tendrá un propósito de bendición. Aún está escrito, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora le pregunto, ¿usted ama a Dios? Porque si usted ama a Dios, lo que es prueba, Dios lo va a usar para bendecirlo. La adversidad la va a usar para acercarlo al éxito. Los hijos primeros de Job eran malos, hermano. La Biblia lo deja ver. Pero Dios le dio algo mejor. Recuerdo entre los nombres de las hijas que Dios le dio después a Job, una de ellas se llamaba Cesia, la otra Gemima. Por ahí hay otros nombres, pero déjeme decirle de que fueron gentes que era mejor aún en apariencia. Y si eran en apariencia hermosas es porque el corazón era hermoso. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y esas hijas de Job eran hermosas. Entonces, si usted lo conecta con lo que dice la Escritura, que la suma de su palabra es verdad, y usted suma la hermosura de ellas con lo que dice la Escritura, que el corazón alegre hermosea el rostro, significa que eran mujeres de gozo, mujeres que tenían en su corazón no blasfemias, sino que tenían en su corazón alegría para con Dios. El cristiano debe de estar consciente que hay procesos para la formación. También hay desiertos donde Dios examina qué es lo que hay en el corazón. Hay pruebas que aún se dan entre hermanos y Dios las permite para que se manifieste si son aprobados o no. Yo recuerdo unos hermanos de otra iglesia que se agarraron a sopapos. Se agarraron a golpes, mis amados, por un carro. Empezaron a hacer un lío y uno de ellos terminó morado. Y el asunto es que la Biblia declara que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Eso está en 1 Corintios 11, 19. Entonces, cuando hay disensiones entre nosotros, se manifiesta quién es de Dios y quién no. Porque en medio de la tranquilidad todos parecemos santificados. Pero cuando entramos en turbulencia, ahí se ve quién realmente está santificado y quién no. Quién realmente se ha entregado a Dios para consagrarse. ¿Sabe por qué? Porque hay gente de que Dios les permite dificultades entre hermanos para que se manifieste ahí quién de ellos es sabio y quién no. Cuando hay un problema, el más espiritual es el que perdona más rápido. Cuando hay un problema, el más espiritual es el que busca la paz. Cuando hay un problema, aún en el matrimonio, el que es más sabio, más sensible a la voz de Dios, aunque no tenga la culpa, busca el perdón y a veces hasta pide perdón sin tener culpa. El asunto es que el más sensible del corazón, el más espiritual, el que más aprobado por Dios está, ahí se logra ver en medio de la disensión, en medio del problema. Dios nos sacó a nosotros del mundo. Él nos limpió, nos transformó y nos sigue transformando. Pero a veces Él nos sacude, hermano. Porque a veces tenemos estorbos y Dios necesita sacudirnos para que se caigan cosas que no son de nosotros. Ahora, el Señor está siempre pendiente en el proceso. Y usted tiene que saberlo. La Biblia nos enseña de que no nos ha venido alguna tentación que no podamos soportar y que juntamente con la tentación Dios da la salida. Él es fiel y justo para poner también la salida. Siempre Dios tendrá una salida de emergencia. En medio de cualquier prueba, cualquier circunstancia, Dios tendrá una salida de emergencia. Las salidas de emergencia no siempre están visibles. Algunas veces están en lugares donde cuando hay un problema solo los que
conocen el área, saben dónde encontrar ese lugar. Si usted quiere conocer las salidas de emergencia de Dios, conozca las Escrituras. Ahí hay muchas salidas de emergencia, pero hay gente que no las conoce porque no lee la Biblia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Jeremías capítulo 18, versos del 1 en adelante. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque Dios nos forma como un alfarero y nosotros siendo el barro. ¿Cuántos conocen aquella alabanza que dice? Hay una alabanza que habla, una hermana que se llama hermana Reina, no sé si es de Nicaragua o de Guatemala, canta una alabanza que dice: tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. ¿Se acuerda de esa alabanza? Antes de leer lo que dice ahí en Jeremías, el Señor le dice en respuesta en el canto: pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Ay, hermano, así que no es fácil. Cantarlo es lindo, pero pasar por ahí. Pero el alfarero siempre tiene cuidado del vaso de barro que él está trabajando. Si se deshace, es en sus manos y él lo puede reformar. Y aquí dice en Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 29, la palabra nos enseña que nosotros somos el Israel espiritual. Y cuando usted ve lo que Dios le dice a Israel, que como el alfarero puede hacer con el barro, así puede hacer Dios con ellos también, eso es para nosotros también. Porque los que hemos recibido a Jesucristo, somos parte de aquel judío, de aquel israelita. Espiritualmente somos parte de él, y entonces para nosotros es también esa palabra, que lo que Dios puede hacer con el vaso de barro, cuando se deforma, Dios lo puede hacer con nosotros. ¿Cuántas veces usted ha parecido un impío en lugar de cristiano? ¿Cuántas veces usted parece inconverso y no cristiano? Eso significa que usted se ha deformado. Pero si usted va al alfarero, el Señor le hablará, el Señor le reformará, el Señor le moldeará al parecer mejor de él. Algunos en medio de la prueba piensan que el Señor se olvidó de ellos. Pero el que hizo los ojos no nos mirará. El que hizo los oídos no oirá que sus hijos le piden. El que hizo las manos no va a obrar para bendecirnos. Claro que Dios nos va a bendecir. El asunto es que la gente se olvida de Dios muchas veces en medio de la prueba y creen que Dios no los atenderá. Aún dice la Biblia: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces el Espíritu Santo es una bendición para nosotros, es lo más grande que Dios tiene. Y si nosotros siendo malos damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo Dios no nos dará de su presencia? Y en su presencia hay revelación, hay sabiduría, hay confirmación, hay seguridad, paz, gozo. En medio de las pruebas la gente cree de que Dios le ha abandonado, pero Dios nos puede dar de su presencia, aún más de su presencia, si nosotros lo pedimos en medio de la prueba. Recuerde que está escrito que en el cielo no van a entrar sangre ni carne. Es decir, que hay requerimientos para entrar al reino de Dios. Entonces Él nos va a formar, nos va a transformar y nos va a llevar a un nivel donde nos parezcamos a Cristo. Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que entender que Dios va a hacer cambios en nuestras vidas.
Hay gente que si el dinero le estorba, se lo va a quitar el Señor. Hay gente que si la mujer le estorba porque ya se metió contra Dios, esa mujer Dios la puede cortar. Nadie vaya a salir diciendo, mi mujer, ¿verdad?, ya no me gusta y me estorba, voy a buscarme otra, porque ahí ya se salió más bien y a usted lo van a cortar más bien si ya sale con eso. Pero porque hay algunos bandidos que llegan a Cristo y creen que como llegaron a Cristo dicen que las cosas viejas pasaron y que todas son nuevas, pero también dice que en la forma en que nosotros llegamos a Cristo, que en esa permanezcamos, referente a la familia. Pero hay algunos bandidos que llegan a Cristo y quieren olvidarse de los compromisos y hasta con marimba de hijos. Es necesario, dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Hay muchas cosas que son necesarias. Es bueno estudiarlas. Hay muchas cosas necesarias. Pero también dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué será necesario? Ahí en esas tribulaciones Dios nos muestra qué área nos falta por ser tratada, hermanos. En la tormenta nosotros nos damos cuenta de que estamos hechos. En la tormenta. No es en medio de la paz, es en medio de la tormenta. Cuando las Torres Gemelas cayeron, un hombre cuenta el testimonio, que él gritaba fuertemente para que la gente buscara salida. El asunto es que cuando él gritaba fuertemente, bueno, de una manera tan tremenda que la gente estaba callada y él gritando, entonces se dio cuenta que era el único que estaba gritando. Estaba desesperado y la demás gente estaba tranquila. Él mismo lo testificó. Yo pude ver ese testimonio y le voy a contar algo. En medio de las dificultades nos damos cuenta de que estamos hechos. Hay iglesias que son probadas. Yo no sé si ocurrió, hermano, o solo es una parábola, pero por ahí se cuenta que en una iglesia estaban adorando al Señor y llegaron unos encapuchados. Llegaron a decir de que los que eran cristianos de verdad los iban a matar. Y los que no eran cristianos, pues que tenían oportunidad de irse. Un montón se fueron, hermano, y quedaron unos pocos. El asunto es que los que quedaron están dispuestos a morir por Cristo. Y la sorpresa fue que se quitaron las capuchas, esos pasamontañas, y les dijeron, nosotros también somos cristianos, solo queremos adorar con verdaderos cristianos. Los probaron. ¿Ya se imagina que un día nos pase eso? ¿Qué me gustaría a mí que el Señor me diera el privilegio, verdad, de poder darme cuenta quiénes son verdaderos y quiénes no? Hermanos, porque en medio de la prueba es donde se ve quién es realmente de Dios y quién no. Esto es tremendo. Romanos capítulo 8, verso 18. No siempre se trilla el trigo, mis amados. Y nosotros somos trigo. Y no siempre se trilla el trigo. Usted tiene que saber que hay un proceso, pero ese proceso no es siempre. Dios nos estabiliza, aún en este tiempo acá. La Biblia dice, habiendo acabado todo, que estemos firmes. Entonces, Dios aún nos lleva a una estabilidad en medio de las luchas y pruebas, que tenemos que saber que nos lleva en una buena zona, en una buena ruta, mejor dicho, el Señor. Romanos capítulo 8, verso 18, dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si usted también está seguro que las cosas de este tiempo no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse, entonces usted vivirá conforme al plan de Dios. Vamos a orar en el nombre de Cristo. El Señor nos hace un llamado, mis amados, a pasar la prueba. No puede ser que nosotros en medio de la prueba murmuremos.
No puede ser que en medio de la prueba perezcamos por murmurar contra Dios, como lo hizo la mujer de Job. Dios nos hace un llamado, mis hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Si siente arrodillarse, arrodíllese. Si no, pónganse de pie para que en unidad podamos preparar nuestro corazón delante de Dios. Porque somos probados de diferentes formas. En el nombre de Jesús, bendito Creador, queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor amado. Solamente en ti podemos pasar las pruebas. Porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres justo.